Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a estas 16ª jornadas sobre derecho penal. Aquí tengo el honor de presentar de nuestros ponentes a uno de los primeros que realmente ha generado una potenciación, como lo mencionaba nuestro director, Pedro Salazar, de las 3 funciones básicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente en el área de la investigación, la docencia y la difusión. A nuestro doctor Sergio García Ramírez, una honrosa felicitación por estar en estas jornadas y por haberlas sacado durante muchísimo tiempo adelante junto con la doctora Olga Islas de González Mariscal. Voy a leer brevemente el discurso del maestro Sergio García Ramírez. No le gusta que digamos todas las cosas buenas que ha hecho para nuestro país y sobre todo para los que nos dedicamos a la cultura jurídica mexicana. El maestro Sergio García Ramírez es doctor en Derecho, magna cum laude por la UNAM, fue miembro de la Junta de Gobierno de esta universidad, es investigador en nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, antiguo profesor en la Facultad de Derecho, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, es doctor honoris causa por varias universidades nacionales y extranjeras, y fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la época de los años de 1998 al 2009 y presidente también de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en los años 2004 al 2008. Fue presidente fundador de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales. También es expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal, secretario de Trabajo y Previsión Social y Procurador General de la República, presidente fundador también del Tribunal Superior Agrario, fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es autor de numerosos libros y artículos sobre temas jurídicos, políticos y sociales, y es aquí donde ha cumplido cabalmente con una de las funciones de la universidad, que es precisamente la divulgación y la investigación. Maestro, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Patricia González Rodríguez, por su amable, generosa presentación, y muchas gracias de antemano por haber asumido la función de moderadora de esta mesa, que espero será una mesa moderada, que no le obligue a hacernos recordatorios de que el tiempo está transcurriendo, pero si así fuere, estoy atento al primer recordatorio para cesar en el uso de la palabra. Como aquí se dijo hace unos minutos, estamos celebrando un aniversario feliz, un múltiple aniversario feliz. No es mi tema la celebración del aniversario, pero no quiero omitir alguna alusión a él. Son 75 años de la fundación del Instituto de Derecho Comparado, como se llamó el de Investigaciones Jurídicas originalmente, y del establecimiento también de nuestra Academia Mexicana de Ciencias Penales. Algunos de los fundadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas lo fueron también de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, como es el caso de don Raúl Carrancá Trujillo. En aquel entonces, estamos hablando de 1940, contábamos con un flamante código penal y con una también flamante codificación procesal penal. No había sufrido todavía ninguna reforma. Vendría con el tiempo un cúmulo de reformas, seguramente muchas de ellas muy acertadas, que fueron poniendo al día nuestra legislación penal. Quiero, sin embargo, invocándola, esa fecha, esa etapa tan productiva para la universidad, tan productiva para el estudio del derecho, sobre todo del derecho comparado, y tan útil además para el desarrollo de las ciencias penales a través de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, instituida por un grupo de muy notables penalistas. No quiero detenerme en la relación de ellos, que serán seguramente mencionados por otro de los colegas que ocupen esta mesa. El tema que se me ha asignado es el relativo a la Constitución y el sistema penal en el curso de todos los años transcurridos desde el 1940 hasta este momento. Evidentemente no sería posible que yo intentase un repaso de todas las disposiciones, las originales y las que después llegaron en el curso de estos 75 años. Me parece que sería imposible y además muy pretencioso de mi parte intentarlo siquiera. Pero no deseo olvidar, porque esto es importante tomarlo en cuenta para el aplicador, para el catedrático, para el investigador y sobre todo para el legislador,
lo que significa para una constitución el sistema penal, o lo que significa para el sistema penal una constitución. Muchos de los tratadistas que se han ocupado de abordar estas cuestiones han mencionado cuál es el sentido de la presencia de los temas penales en una constitución, un sentido particularmente relevante. Decía nuestro Lardizábal, y digo nuestro porque es mexicano de origen, aun cuando se haya desarrollado en España, y decía con toda razón, que nada interesa más a la nación, lo estoy citando literalmente, que tener buenas leyes penales, porque de ellas dependen la libertad, la Constitución y la seguridad del Estado. Y lo decía en un tiempo en el que España no tenía todavía formalmente una Constitución, a la manera en que ahora se entiende un texto de esta naturaleza. Así que se refería a la Constitución en un sentido mucho más amplio, mucho más esencial que el que pudiera aportar un texto denominado Constitución Política del Reino de España o de los Estados Unidos Mexicanos. Pero difícilmente podríamos encontrar, a mi modo de ver, a mi modesto modo de ver, una expresión más acertada que la que utilizó el revolucionario Marat de triste fin en los años de la Revolución Francesa en su plan de legislación criminal, que se nos ha olvidado un poco y que valdría la pena rescatar una expresión, digo, tan afortunada como la que él utilizó para establecer cuál pudiera ser realmente el propósito de la legislación penal en una sociedad democrática. Obviamente, en aquel entonces no se hablaba en esos términos, que son los que ahora acostumbramos, pero en el espíritu de las expresiones de Marat se acogía la idea de una sociedad liberal y democrática que permitiese el desarrollo de los hombres en libertad y en justicia de la manera más adecuada. Decía Marat que su pretensión, su plan de legislación criminal de 1789, el año de la Revolución Francesa, se proponía no lastimar ni la justicia ni la libertad y conciliar la benevolencia con la certeza de los castigos y la humanidad con la seguridad de la sociedad civil. Seguramente Marat había sido lector de César Beccaria, pero además de todo esto lo había sido de los enciclopedistas franceses que habían propalado ideas como las que él acogió en su plan de legislación penal. El papel de la normativa constitucional en el sistema penal es, por todo esto, sumamente rico y sumamente destacado. Es una doble escritura, si me permiten la expresión. Es la escritura que establece el monopolio de la fuerza, como lo postuló Weber, el monopolio depositado en manos del Estado para el ejercicio legítimo de la violencia o de la fuerza, y es también el ordenamiento que establece el Estatuto de la Libertad, conciliando pues la fuerza con la libertad. Es también el espacio para el encuentro más intenso, el marco para el encuentro más intenso, lo hemos dicho muchas veces, entre el ciudadano a menudo inerme, desvalido, y el Estado todopoderoso, armado con la fuerza que le proporciona su condición de Estado, su condición de caudillo de la legalidad, protector de la sociedad civil. Es también hoy día el puente para el ingreso del derecho internacional de los derechos humanos al derecho nacional, cosa que no ocurría evidentemente cuando germinaron las primeras constituciones y que hoy es uno de los datos fundamentales del constitucionalismo moderno. Es la escritura de las decisiones políticas fundamentales en sentido amplio y también lo es de las decisiones políticas fundamentales en materia penal. Tomo prestado el concepto del derecho constitucional, decisiones políticas fundamentales, y lo aplico al ordenamiento penal, en el cual también aparecen y proliferan estas decisiones de carácter fundamental, con base en las cuales se construye el orden punitivo. ¿Para qué sirve el sistema penal? Es algo que debe resolverse a través de la Constitución, en sus letras o entre ellas. ¿Qué contenido tiene la ilicitud penal? Es decir, el proceso de tipificación atenta a los bienes jurídicos y no a los caprichos de quien detenta la autoridad. ¿Cuál es la identidad que reconocemos en el delincuente, tratando de establecer que
bajo este rótulo, bajo esta denominación, recogemos a quien ha cometido un delito y no a quien es simplemente diferente, discrepante, distinto o peligroso, como se solía decir? ¿Cuál es la reacción político-jurídica que amerita una conducta ilícita grave como es la conducta delictuosa? Es decir, el sistema de las penas y de las medidas de seguridad en su caso. ¿Cuál es el método para la definición, para el establecimiento de la responsabilidad penal, para el esclarecimiento de los hechos perpetrados y las consecuencias de esa responsabilidad y de esos hechos, a saber, el proceso penal y cómo se deben ejecutar las consecuencias jurídicas sobre la persona del infractor y al amparo de la ley? Estos son los temas que podríamos recoger, me parece, como decisiones fundamentales para la conducción de un sistema penal. Lo mismo en un régimen autoritario, que no deseamos, que es suyo indeseable, que en un régimen liberal de orientación democrática. El contenido penal de la Constitución mexicana es muy variado, es muy rico, es muy amplio y acoge todas estas decisiones desde todo el tiempo. Cuando se hizo nuestra independencia, los padres de la patria, los constituyentes, estaban muy atareados, como era natural, con forjar las instituciones políticas y con definirlas en una constitución de esas características, y no se ocuparon mayormente de la legislación penal o del enjuiciamiento penal. Subsistieron, pues, las normas punitivas que habíamos heredado de España y que habíamos practicado durante la larga etapa colonial. Como ustedes saben, no fue sino hasta 1869 que tuvimos una verdadera codificación. Codificación penal, procesal penal, civil y procesal civil en el estado de Veracruz. Y después se desencadenaría un proceso de creación normativa. Hay antecedentes, por supuesto, desde los primeros años de la independencia, pero yo me estoy refiriendo a una verdadera codificación, a una completa codificación como fue la que se hizo en Veracruz en 1869. Las constituciones germinales, la de 1814, la de 1824, la posterior de 1857, contuvieron todas ellas materia penal, en mayor o menor proporción. De hecho, la de 1824, cuando se refirió a las libertades fundamentales, a los que ahora denominaríamos derechos humanos, solamente aludió a aquellos que tenían que ver con la administración de justicia. Y la de Apatzingán contuvo en su artículo 23 una expresión preciosa. También tiene acento becariano, que también nos viene del enciclopedismo y de la protesta libertadora de César Beccaria, cuando dijo literalmente que la ley solo debe decretar penas muy necesarias, proporcionales a los delitos y útiles a la sociedad. Lleguemos rápidamente a la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 es el marco para el sistema penal y por ello contiene normas sobre legalidad penal en los aspectos sustantivos, adjetivos y ejecutivos, sobre sanción jurídica, que es el proyecto penal del Estado. Cuando el Estado habla de readaptación o habla de reinserción o habla de rehabilitación o recuperación y eventualmente de repersonalización, que no es el concepto que usa nuestra Constitución, está elevando una bandera, está sustentando un proyecto de carácter penal y al mismo tiempo de carácter moral. La Constitución también aloja el cuerpo de la justicia, les gens de la justice, como hubiera querido decir Daumier, y dijo, de hecho, en sus admirables trazos, en sus admirables dibujos acerca de los participantes en la justicia. El cuerpo de la justicia constituida por la magistratura, por el Ministerio Público, por los inculpados, evidentemente, por las víctimas, por los defensores y por todos esos personajes que han sido cada vez más y más, que se encuentran inscritos, recogidos en la Constitución política. El debido proceso, las garantías esenciales del procedimiento, como dijimos inicialmente, o el debido proceso, como solemos decir ahora. El régimen cautelar, que es una especie de justicia preliminar, de justicia anticipada en función de la urgencia, del apremio, del riesgo que sufren ciertos bienes jurídicos. El tema de la justicia cautelar, el régimen
precautorio es otro de los grandes temas de nuestra Constitución. Los órdenes penales especiales. Difícilmente podríamos aceptar que un orden penal especial no estuviese al menos basado en la Constitución, sino desarrollado en ella. El atinente a menores de edad o niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, que es la terminología que ahora utilizamos, o a bien a servidores públicos o al sistema de extradición o a los militares que han incurrido en ilícitos que atentan contra la disciplina militar. Y finalmente, instituciones de control y de tutela que son comunes a todo el quehacer del Estado y a toda la demanda de los ciudadanos, pero que tienen inflexiones particulares en materia penal, como es el juicio de amparo, como son las acciones de inconstitucionalidad, como son las actuaciones del Ombudsman. En todo ello ha habido presencia constitucional y en todo ello ha habido una cauda de reformas en los últimos años. ¿Cuáles son estas reformas? ¿Cómo podríamos caracterizarlas? Diría yo que ha habido reformas moderadas que pretenden retener las ideas del sistema tradicional, las mejores ideas del sistema tradicional y ponerlas al día. Hay otras que han sido caudalosas, copiosas, como las que hemos tenido en los últimos años. Tengo para mí que hoy día, al calor de estas reformas de los últimos años, ya no tenemos una Constitución reformada, sino en rigor una nueva Constitución. Muchas veces se ha sugerido que se estudie la posibilidad de disponer de una nueva Constitución a través de un gran pacto nacional. Sin ese gran pacto nacional, no lo hemos logrado verdaderamente, hemos conseguido, eso sí, tener una nueva Constitución, muchas de cuyas decisiones fundamentales, inclusive las que tienen que ver con materia penal, son bien diferentes de las que teníamos en 1917, de ahí el atrevimiento de decir que hoy está en vigor una nueva Constitución, producto de un parto consumado en el curso de la última década o de los últimos 15 años, dicho sea en términos generales. Hay presiones para que se haga una reforma constitucional. Presión sobre el sistema constitucional ejercida por la nueva delincuencia, la que ha aflorado en nuestro país, por el debilitamiento de los instrumentos del control social, que es manifiesto ese debilitamiento, la familia, las iglesias, los centros de educación, los partidos políticos, que se han debilitado como factores de control de la conducta y han pasado la estafeta, pasado la tarea a las instituciones de mayor rigor, de mayor fuerza del sistema penal en su conjunto. El desconcierto de las instituciones tradicionales que han dejado de tener la eficacia que aparentemente alguna vez tuvieron, asociados a la impunidad, que es rampante, con una altísima proporción, a la corrupción, a la ineficacia de quienes se dedican, muchos, no todos, de quienes se dedican a los temas de la justicia, y todo esto desemboca en la exasperación social, en la desesperación social, que es una consejera que sugiere al oído de los legisladores soluciones que a menudo son de carácter autoritario. La exasperación, la desesperación social son malas consejeras para la reforma penal. En nuestro conjunto de reformas de los últimos años han figurado estos factores como elementos de presión para empujar, para impulsar reformas importantes. Otras fuentes de presión de otro signo, ya no vinculadas con el delito, con el crimen, con el orden penal esencialmente, sino con consideraciones de carácter político, es la irrupción de nuevos personajes en la escena constitucional. Los nuevos actores en el poder público, los nuevos factores reales de poder, que diría Lasalle, que han emergido después de 1917, han estado reclamando presencia en las reformas constitucionales. Los avatares del federalismo, el federalismo mexicano, un federalismo a la mexicana, como es natural, no lo digo de manera crítica o peyorativa, un federalismo a la mexicana, también se ha proyectado una vez y otra vez y otra vez sobre las cuestiones de carácter penal, a tal punto que probablemente el artículo 73, fracción 21, que tiene que ver con los temas penales, ha sido el más reformado en la historia de nuestra Constitución y desde luego la fracción más tocada en la última década, la 21, la que tiene que ver con los delitos en materia federal, más la mundialización,
la mundialización que nos acechó y que ahora ha desembarcado en las playas de la República con nuevas soluciones traídas de otros medios, de otros climas que se han impuesto a nuestras instituciones, que se han impuesto en ellas y a través de la organización del sistema penal. Tampoco estoy esgrimiendo aquí ninguna bandera crítica, estoy simplemente registrando un hecho que no es privativo de México, sino característico del mundo. La mundialización inserta en el orden penal mexicano. Y finalmente diría yo que hay factores inmediatos, circunstanciales, de una reforma penal. La evolución natural de las instituciones. Algunas instituciones se han ido desarrollando con normalidad, cambiando con naturalidad según los nuevos requerimientos de la vida social. Las crisis que ocasionalmente se presentan, algunas de ellas hemos estado viviendo en estos últimos tiempos. La moda también, la moda eventualmente académica, el reformismo, que es un cosquilleo constante del legislador y de los académicos, tratar de incorporar nuevas expresiones, nuevas soluciones, no siempre indispensables, pero interesantes, las expectativas reales de la sociedad, o bien a veces la cortina de humo que se quiere tender para ocultar problemas mayores. Todo esto entraña riesgos. La realidad no se modifica porque se reforme la Constitución. Podemos reformarla 1, 2, 10 o 100 veces sin que la realidad progrese, sin que la realidad se desenvuelva como todos quisiéramos que lo hiciese, y puede desembocar en soluciones progresistas, que han sido algunas de ellas, regresivas o ambiguas. A mi modo de ver, y sé que hay poca coincidencia con este parecer, pero es mi punto de vista, ambigua ha sido la gran reforma constitucional del año 2008, que junto a soluciones o a instituciones de carácter democrático introdujo algunas que no lo son y que están ya dando algunos resultados del signo del autoritarismo, no de la democracia, pero convengo en que una gran parte de las aportaciones del 2008 y de otras reformas constitucionales son realmente de corte o de carácter democrático. Veo con pavor cómo se han ido deslizando los números, es decir, los minutos y los segundos, en esa pantalla que anuncia que mi tiempo está a punto de expirar cuando no ha iniciado todavía el análisis de las reformas constitucionales establecidas en 1917 y en los años posteriores. Bien, diré para concluir, en resumen, en síntesis, en los primeros 60 o 70 años, 60, digamos, de vigencia de nuestra Constitución, las reformas en materia penal fueron escasas, muy escasas. Las hubo en cuestiones penitenciarias o acerca de menores infractores o acerca de infracciones de policía, y fueron todas ellas de formas benévolas, guiadas por un espíritu liberal, por un espíritu humanitario. Se habló copiosamente de la readaptación social, de la regeneración del delincuente, del buen trato a los menores, de la repatriación de los sentenciados para que cumplieran sus penas en sus lugares de origen o destino. Esto ocurrió hasta 1993. A partir de 1993 se planteó una reforma que yo no vacilaría en calificar de torrencial, con efectos negativos y con efectos positivos. Reformas progresistas y otras que no merecerían probablemente ese calificativo. Y de esto hemos tenido mucho desde 93 hasta el año que corre. Hemos rehecho profundamente nuestro sistema constitucional penal y hemos dado a luz un nuevo sistema procesal y un nuevo sistema ejecutivo. Veremos cuáles son las consecuencias, es un poco temprano para decirlo, las consecuencias del cambio, del gran cambio procesal que muchos han celebrado y tienen derecho a celebrarlo con gran énfasis y que otros han visto con cierta reticencia y con no poca preocupación. Pero esto tendremos que verlo sobre la marcha, tendremos que verlo a través de la aplicación. Uno de los rasgos más importantes de esta gran reforma que hemos entronizado en los últimos años
ha sido la sustitución del principio de legalidad por el principio de oportunidad, dicho en términos muy amplios, y la primacía aparente de la preocupación por la economía por encima de la preocupación por la justicia. Quisiera yo que se entendiese que estas palabras las utilizo también en un sentido muy amplio. No estoy tampoco queriendo ser peyorativo, pero en la necesidad de tener procesos más cortos, una justicia más expedita, hemos ingresado en un sistema de justicia consensual, de justicia convenida, de aceptación espontánea o no de responsabilidades penales y de soluciones de esas características. Esto probablemente mella la justicia, esto probablemente mella el viejo principio, por lo demás de muy difícil aplicación, de legalidad estricta. Es entre esas olas que estamos navegando. Economía a ultranza para abreviar los procedimientos y resolver a través de procesos los menos y no los más de los litigios penales, o justicia que reclamaría una reflexión más honda, una reflexión más profunda y penetrante, pero que tampoco es posible administrar con aplicación estricta y puntual, constante y sin salvedades del principio de legalidad. Estamos, pues, en una situación de encrucijada, me atrevería a decir, y debemos estar muy atentos a los pasos que dé la nueva justicia penal. Bueno, con esto he tratado de reducir a su mínima expresión, verdaderamente mínima, a tal punto que deja de ser expresiva, el cúmulo de las reformas incorporadas en los últimos años. En 10 años hemos tenido, amigas y amigos, 20 decretos de materia penal. 20 decretos de reforma constitucional, quiero decir, en materia penal, que son prácticamente el doble de las reformas que en materia penal recibió en su hora, 50 años, la Constitución de 1857, lo cual refleja la situación que experimentamos, el malestar que experimenta la sociedad y la expectativa depositada en las leyes penales como gran correctivo del grave problema de inseguridad y de injusticia que los mexicanos a todas luces padecemos. Muchas gracias. Gracias. Le damos las gracias al doctor Sergio García Ramírez y pues tenemos la esperanza de que sus comentarios y este desarrollo tan preciso y tan interesante que hizo en relación a las reformas penales constitucionales que se han hecho a lo largo de los últimos 15 años, pues estos comentarios y estas observaciones abonen a que tengamos una sociedad más incluyente y más diversa y que se dé una verdadera transformación en la justicia penal mexicana, pero en el sentido de adoptar una defensa efectiva de los derechos y las libertades sin discriminación. A continuación, tomando como punto de partida nuestro programa, vamos a hacer la presentación de nuestra siguiente ponente, que es la licenciada Elisa Speckman, doctora, Guerra, que para mí es un honor presentarla. Es una gran mujer, una conocedora de la historia aquí en México y sobre todo una persona con un gran prestigio y un conocimiento profundo en los temas evolutivos de nuestro país. La doctora Elisa Speckman Guerra es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, también de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social y del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. Imparte cursos de posgrado y de licenciatura en la UNAM, en el Colegio de México y en el Instituto Mora. Y se ha especializado en la historia sociocultural de los siglos XIX y XX en la Ciudad de México y específicamente en la historia del derecho, la cultura jurídica y la justicia. Ha recibido premios por su trayectoria como investigadora, por artículos publicados en revistas o por tesis profesionales. Destacan los otorgados por parte de la Academia Mexicana de Ciencias y del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Doctora, tiene el uso de la palabra. Bienvenida a este instituto, que es su instituto. Muchas gracias.
Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores, la doctora Olga Islas, el doctor Sergio García Ramírez, la invitación a este evento. Es para mí un honor poder participar en la mesa con ellos. En el marco de la celebración del aniversario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en este trabajo hablaré de la participación de los fundadores de la primera, es decir, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en la conformación de las leyes que regulaban a la justicia y en los debates sobre su impartición. La Academia Mexicana de Ciencias Penales fue fundada por 10 juristas y por 2 médicos. Para el tema que trataré destacan Raúl Carrancay Trujillo, José Ángel Ceniceros, Carlos Franco Sodi, Luis Garrido y Francisco González de la Vega. En palabras de Sergio García Ramírez, se trata, y cito, de la primera y más compacta, significativa y duradera generación del penalismo en el siglo XX. Efectivamente, se trata de la primera generación de penalistas del México posrevolucionario. Legisladores, funcionarios, jueces, litigantes y académicos del Porfiriato renunciaron a sus cargos tras la salida de Díaz o tras la derrota de Victoriano Huerta. Algunos, como Miguel Macedo, encontraron acomodo en la Escuela Libre de Derecho y, desde la docencia, sirvieron como puente entre generaciones. Otros, como querido Moeno, fundaron despachos y destacaron en los foros, pero fueron los menos. Asimismo, las principales revistas del Porfiriato dejaron de publicarse antes de que estallara la Revolución. En la década de 1920 surgieron nuevas publicaciones. Primero, la de la institución que acogió a algunos de los viejos juristas, la revista de la Escuela Libre de Derecho. Después, la Escuela Nacional de Jurisprudencia fundó la Revista de Ciencias Sociales y un grupo de abogados, la revista Los Tribunales. Sin embargo, hasta finales de esa década, la década de 1920, no existía una publicación abocada al campo penal, como tampoco un grupo de penalistas que presentara una visión de la criminalidad diversa a la que había prevalecido en el Porfiriato y que continuara en el campo del derecho penal la tarea emprendida por los constituyentes. El vacío lo cubrieron justamente los fundadores de la Academia. En 1926 se publicaron 2 trabajos de Miguel Macedo sobre la necesidad de reformar los códigos del siglo XIX. Macedo encabezaba a la generación de penalistas porfirianos formados en el espíritu positivista. En ese mismo año, 1926, se publicó también una obra sobre la ley penal escrita por José Ángel Ceniceros y por Luis Garrido. Ambos tenían prácticamente la misma edad, 26 y 28 años. Pero Ceniceros contaba con experiencia dentro de la justicia militar y, en los meses que siguieron, publicó varios textos sobre los códigos penales de 1929. Sobre el mismo tema escribió Alfonso Tejasabre, quien para ese momento tenía mayor edad y trayectoria. Con 42 años había sido juez, defensor, diputado al Congreso Constituyente, agente del Ministerio Público y magistrado del Tribunal Superior de Justicia. No es extrañar que los 3, Ceniceros, Garrido y Tejasabre, formaran parte de la comisión redactora de los códigos que se promulgarían en 1931. Esta comisión representa un paso decisivo en su vinculación como grupo. Para entonces ya era claro el relevo generacional. Macedo publicaba su última obra, dedicada a la historia del derecho penal, mientras que Ceniceros y Tejasabre escribían sobre los códigos que conservarían su vigencia durante todo el siglo. El primero miraba al pasado, los otros al futuro. Cabe señalar que los miembros de la comisión redactora catalogaron a la legislación de 1931 como, y cito, hija legítima de la revolución y de su tiempo. Son palabras de Carrancay Trujillo. Además, tenían una visión de la criminalidad diferente a la que había tenido la generación. Los porfirianos adoptaron una visión propia del determinismo orgánico, o bien una explicación ecléctica, pero tan cargada de un causalismo vinculado al factor étnico que realmente no se diferenciaba radicalmente de la primera. Los miembros de la comisión de 1931 tenían otra visión. Entre los factores criminógenos, y pongo como ejemplo un texto de Tejasabre, privilegiaban, cito, el pauperismo consecuencia de la crisis del sistema capitalista, el crecimiento de la población y la aglomeración, la carencia de servicios e instituciones públicas o el quebrantamiento del hogar. Vuelvo a citar, el Estado y la sociedad son los culpables de la delincuencia,
Estas son palabras de ceniceros. Por ello, creyeron que el derecho penal debía ser el último recurso, que antes debían actuar las políticas de educación y de trabajo. Esta misma visión se refleja en la película Los Olvidados de Luis Buñuel. Como ejemplo, la frase pronunciada por el director de la Escuela Granja, quien al confinar a Pedro exclamó: «Ojalá que en lugar de encerrarlos a ellos, pudiéramos encerrar para siempre a la miseria». Con el fin de difundir estas nuevas ideas, con el fin de defender el nuevo código, los futuros académicos fundaron la revista Criminalia. Entre los fundadores se cuentan 2 nuevos juristas, además de los juristas de los que he venido hablando. Se sumaron Francisco González de la Vega y Raúl Carrancá y Trujillo. El primero tenía 32 años y había sido juez correccional y subprocurador de Justicia del Distrito Federal. El segundo tenía 36 y había sido agente del Ministerio Público y juez. A partir de entonces y hasta 1940, los fundadores de Criminalia publicaron tratados sobre el derecho penal o códigos anotados. También lo hizo otro jurista, Carlos Franco Sodi, quien a sus 29 años había sido juez penal y agente del Ministerio Público. Franco Sodi se sumó al grupo y en su tercer y definitivo momento de integración, la fundación de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. En ese año, 1940, se sumaron también otros individuos que habían estado cerca de los trabajos de la comisión redactora. Emilio Pardo Aspe y José Ortiz Tirado, con más edad y trayectoria, para entonces ambos ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como Francisco Argüelles y Javier Piña y Palacios. La integración de 2 médicos, José Gómez Robleda y José Torres Torija, dan cuenta del carácter multidisciplinario del grupo. Entre los fines de la asociación estaba el estudio de las ciencias penales, pero también la colaboración en la promulgación de leyes y el fomento de políticas públicas tendientes a disminuir la criminalidad. Esta diversidad de metas se refleja también en las trayectorias individuales de los académicos. En palabras de Sergio García Ramírez, eran hombres de Estado y de cultura. Fueron gobernadores, secretarios de Estado, embajadores, procuradores de justicia, ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Y prácticamente todos profesores universitarios y autores de obras jurídicas. Algunos de ellos seguían publicando todavía en la década de 1960. Una vez presentado el grupo, en la segunda parte de este trabajo, me propongo mostrar su participación en leyes y debates sobre la impartición de justicia. Hablaré, en primer lugar, de su labor legislativa. El primer Código del México posrevolucionario fue expedido en 1929 por una comisión presidida por José Almaraz. Los miembros de la comisión manifestaron su simpatía hacia las ideas de la corriente positivista y consideraron que el delito era producto de factores determinantes. Por ello, desecharon el principio de responsabilidad moral y lo sustituyeron por el principio de peligrosidad. Buscaron combinar, como base para la penalidad, la consideración del delito y la peligrosidad del autor. Sin terminar con el sistema que regía la aplicación de las penas en el Código de 1871, es decir, partir de la pena media contemplada para cada delito en el Código y aumentarla o disminuirla, pero en razón a la presencia de circunstancias atenuantes o agravantes. Los redactores del Código de 1929 decidieron ampliar el margen de arbitrio concedido a los jueces y, a diferencia de los redactores del Código de 1871, les permitieron considerar circunstancias no enlistadas en el Código y que pretendían ayudarlos a individualizar la pena con razón a la peligrosidad del procesado. Creyeron que esta tarea exigía a los jueces contar con conocimientos de derecho, de medicina, de criminología, incluso de sociología, por lo que pensaron en jueces profesionales y en la necesidad de terminar con el juicio por jurado. En su lugar, crearon cortes penales, tribunales colegiados integrados por 3 jueces profesionales. Diversos juristas, entre ellos Tejas Sabre y Ceniceros, criticaron el ordenamiento de 1929. El primero consideró erróneo basarse en la escuela positivista, pues consideraba que ya para ese momento había perdido vigencia. El segundo creyó que en su intento por avanzar hacia una justicia diferenciada en razón a la peligrosidad, pero sin romper los límites de la igualdad jurídica, presentaron un código pleno de incongruencias y difícil de aplicar. Lo anterior, en su opinión,
explicaba la oposición de la sociedad. Escribió Ceniceros: el ambiente para la legislación es desfavorable y aún hostil. Lo mismo entre los funcionarios judiciales encargados de aplicarla que entre los litigantes y asociaciones profesionales. Y enfatizó, vuelvo a citar, todo el mundo está convencido del fracaso de los códigos. Creyó necesario que se redactaran nuevos ordenamientos. Como había mencionado, junto con Garrido y Tejasabre formó parte de la comisión encargada de la tarea. También participaron en algunas fases otros 3 fundadores, como también mencioné: Ortiz Tirado, González de la Vega y Pardo Aspe. La nueva comisión optó por el eclecticismo. Siguieron rechazando el postulado de responsabilidad moral y se inspiraron en el de la defensa social, pero sin llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Además, ampliaron más el margen de decisión de los jueces, optando, en palabras de Ceniceros, por un arbitrio racional que remediara la rigidez excesiva, ciega, brutal y absurda de la métrica penal, y ampliaron el margen entre el mínimo y el máximo de las penas para cada delito, pero dejando la posibilidad al juez de gradar libremente la condena, considerando tanto características del delito como del delincuente. En cuanto a las del delincuente, resulta interesante su mención de las condiciones económicas, lo que refleja la preocupación social de los legisladores postrevolucionarios, y su mención de la temibilidad, una vieja demanda de la escuela positivista. Ahora bien, justificaron la extensión de la discrecionalidad con 3 argumentos. Primero, consideraron imposible eliminar completamente el arbitrio. Segundo, estaban convencidos de que una mayor capacidad de decisión no implicaba un mayor margen de equivocación. De hecho, supusieron que más podía errar, y cito, un legislador estableciendo sanciones desde un gabinete de estudio con respecto a casos que aún no han ocurrido y de sujetos absolutamente desconocidos, que un juez. Por tanto, confiaron en jueces bien seleccionados y preparados. Y, por último, sostuvieron que la división de clases, estoy citando, y de castas por diferencias económicas y raciales, ocasionaba en México graves dificultades en la aplicación de las leyes penales y, terminó la cita, que un amplio margen de arbitrio permitiría al juez solventar las dificultades y contemplar las diferencias. Para terminar con los ordenamientos de 1931, solo me falta decir que no modificaron lo tocante al funcionamiento de las Cortes Penales. Ahora bien, a partir de la promulgación de los ordenamientos de 1931, los fundadores participaron en debates sobre la reforma de las leyes. Uno de ellos, y llego al segundo punto, la necesidad de terminar con la pluralidad existente en la legislación penal. No me voy a extender en este punto, lo voy a tratar de forma muy breve, pues es el tema de la ponencia de la doctora Olga Islas. Solo mencionaré algunas cuestiones, básicamente los argumentos que presentaron en favor de la unificación. Defendieron esta necesidad diversos fundadores, pero el más entusiasta fue Raúl Carrancá y Trujillo. Sostuvo que, en conjunto, la legislación penal mexicana resultaba tan informe e inorgánica como el derecho virreinal. Lamentó la presencia de 3 sistemas filosóficos que habían imperado en los códigos del Distrito Federal: la escuela liberal en el de 1871, la positivista en 1929 y la eclética en 1931. En la misma idea, Garrido habló de una verdadera anarquía legislativa. Los académicos Ceniceros, Garrido, González de la Vega y Tejasabre, en diversas publicaciones y épocas, defendieron el proyecto. Lo hicieron con varios argumentos. Sostuvieron que la unificación no atentaba contra el federalismo, pues el hecho de que las entidades se dieran parte de sus facultades no implicaba la pérdida de su autonomía. Creyeron, además, que no estaba reñida con las particularidades de las diversas regiones que podían caber en fórmulas generales. Por otra parte, consideraron que el Código Penal Único subsanaría las deficiencias y problemas que presentaban algunos ordenamientos estatales y defendieron la necesidad de salvaguardar con igual energía en todo el país puntos esenciales como la seguridad y la igualdad jurídicas. Por último, afirmaron que la pluralidad afectaba la capacidad de coordinación de las instituciones y afectaba o disminuía la energía con que podía convertirse la delincuencia. Propusieron tomar como punto de partida o como modelo a los códigos del Distrito Federal. Esto lo justificó Carrancá y Trujillo, aludiendo tanto a las bondades de los códigos como al hecho de que ya habían sido tomados como modelo por muchos
códigos estatales. Ahora, pasando al tercer punto, me refería a las propuestas que hicieron los fundadores para mejorar la impartición de justicia, ya sea en el plano legislativo o en el plano administrativo. Lo primero que debo decir es que en la década de 1930 defendieron la permanencia de las cortes penales o de una justicia de primera instancia profesional y colegiada. Lo hicieron cuando en 1936 la Secretaría de Gobernación consideró la posibilidad de suprimir las cortes penales y sustituirlas por juzgados unitarios. Ello consta en la extensa defensa que de la colegiación hizo González de la Vega. También lo hicieron en 1937, cuando se propuso la reinstalación del juicio por jurado. Franco Sodi se negó a esta posibilidad, refiriéndose a la ignorancia del derecho e impreparación científica de los jurados, y Cenuceros refiriéndose al protagonismo de los abogados y su influencia sobre los veredictos. También Pardo Aspe, sin definirse como antijuradista, se opuso argumentando la necesidad de lograr la seguridad jurídica, pues advirtió que en los tribunales populares todo era contingente e incierto. Sin embargo, consideraron necesario contemplar algunos cambios. Primero, reforzar el carácter acusatorio del proceso. De ello da cuenta el proyecto de Código de Procedimientos Penales impulsado por la Secretaría de Gobernación en 1949 y revisado por dos miembros del grupo, Franco Sodi y Argüelles. Los redactores de este anteproyecto propusieron, entre otros puntos, ampliar los derechos del ofendido o la participación del defensor. Los fundadores de la Academia, y es el segundo punto, también optaron por ampliar el margen de decisión de los jueces. En 1935, Raúl Carrancá y Trujillo esgrimió argumentos parecidos a los que había esgrimido Ceniceros. Sostuvo que imperando una profunda desigualdad económica, social y cultural, y cito, establecer leyes de uniforme aplicación es solo una imposición de la mentira democrática que nos organiza y en que nos cimentamos como nación. Mentira cruel para los de inferior cultura, mientras beneficia desorbitadamente a los más cultos. Y creyó, vuelvo a citar, solo un amplísimo arbitrio judicial puede atemperar la injusticia tremenda que es tratar como iguales a los desiguales. De acuerdo con esta idea y refiriéndose concretamente a los grupos indígenas, Carrancá y Trujillo, Ceniceros, Franco Sodi y Piña y Palacios rechazaron la posibilidad de adoptar leyes especiales, pero confiaron en que al impartir justicia los jueces considerarían las instancias. Como dije, en general, los miembros del grupo creyó necesario ampliar el arbitrio judicial. Así, los redactores del proyecto de 1949 incluyeron la figura del perdón judicial, con el fin de impedir que los jueces, cito, rompieran los moldes de la ley cuando se encontraban imposibilitados para resolver algunas situaciones con el código y deseaban impedir o atenuar una injusticia. En tercer lugar, los fundadores de la Academia hablaron de la necesidad de aumentar tribunales como una de las vías que permitirían solucionar el problema del rezago. Si bien Garrido mencionó la permanencia del papeleo colonial y trámites innecesarios, y Ceniceros denunció la holgazanería organizada de algunos funcionarios, Garrido y Sodi insistieron en aumentar el número de cortes, que no se había incrementado al mismo ritmo que la población de la Ciudad de México. Por último, los académicos creyeron que cuidar el proceso de selección y formación de los jueces podía frenar prácticas que se presentaban en algunos tribunales, como el influyentismo o la corrupción. Ceniceros, Garrido y Franco Sodi no fueron ajenos a los señalamientos que hicieron otros juristas del momento, pero creyeron que la responsabilidad de dichas prácticas también recaía en algunos litigantes, sostuvo Ceniceros. El delito de cohecho tiene un carácter bilateral y presupone el concurso de dos voluntades, la del corruptor o sobornante y la del funcionario sobornado. En el caso de los sobornados, como propuso Garrido, de los abogados, como propuso Garrido, pensaron en la posibilidad de inculcar principios morales y elaborar códigos éticos. En el caso de los jueces, hablaron de tres vías. Primero, la inamovilidad. Aplaudieron la inamovilidad con argumentos como el siguiente que pronunció Franco Sodi. Solo con la inamovilidad judicial es posible que el juez declare el derecho frente al poderoso omnipotente y en favor del humilde desvalido. También defendió la necesidad de cuidar la selección. Garrido insistió en que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia debían elegir a los candidatos en pleno, atendiendo a las propuestas de asociaciones de abogados y escuelas de derecho.
También se habló de cuidar la formación, afirmó Franco Sodi. No acabará con el mal la reforma de las leyes, pues el mal está en quienes la aplican. La cuestión es de hombres honrados y con preparación. Por su parte, Ortiz Tirado consideró necesario respetar el requisito de especialización para evitar que algunos nombramientos se hicieran por amiguismo o influencias, pues hay que considerar que jueces nombrados por amiguismo quedarían obligados a responder a los amigos, por lo que el influyentismo previo podría determinar el posterior. Con los mismos argumentos, todos ellos defendieron la carrera judicial o un sistema de ascenso escalonado a partir de concursos. Por último, hablaron de la necesidad de hacer efectiva la ley de responsabilidades a aquellos jueces que cometieran infracciones. En ello insistió mucho Garrido. Todavía en 1971, Ceniceros, refiriéndose a la necesidad de aplicar esta ley en los casos que lo ameritaran, preguntó: ¿qué es más poderosa, la maquinaria de la corrupción judicial y administrativa o el deseo del país de acabar con ella? Bueno, ya estoy en el fin del tiempo, por lo que solamente voy a pasar a unas brevísimas reflexiones finales. El último punto revela algo importante. Los fundadores de la academia, a pesar de ocupar importantes cargos públicos, no renunciaron a la postura crítica. Franco Sodi afirmó: nuestro pueblo no cree en la justicia y tiene razón, no existe en México. En su opinión, resultaba indispensable corregir las deficiencias. Lamentó que la revolución hubiera ofrecido calmar el hambre y la sed de justicia y que después de luchar con las armas para lograrlo, el pueblo viera esta promesa incumplida. Garrido sostuvo: el problema en la justicia se ha hecho permanente entre nosotros, gobiernos van y gobiernos vienen y el grave asunto está en pie. Aseguró que si bien los mexicanos llevaban años jactándose de haber realizado una revolución social, poco habían adelantado en el funcionamiento del Poder Judicial. Por su parte, y es el último ejemplo, Carranca y Trujillo sostuvo: si alguna bandera flameó la revolución fue la bandera de la justicia. Sin embargo, creyó que el Estado no ofrecía una justicia satisfactoria. Así, a 20 o 30 años de haber concluido el movimiento revolucionario, todavía creían que la promesa de la revolución no se había cumplido. Sin embargo, creían que se cumpliría. Estaban convencidos de los ideales revolucionarios, creían en las promesas de justicia social y en la eficacia de los programas sociales para prevenir la criminalidad, en jueces bien seleccionados y preparados que, guiados por el espíritu de equidad, podrían considerar las diferencias entre los mexicanos o las particularidades de cada procesado, así como en leyes penales protectoras de garantías fundamentales y que correctamente aplicadas resolverían los problemas de la impartición de justicia. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Speckman por su brillante exposición en torno a la evolución que tuvo el derecho penal mexicano y el derecho procesal penal, a todo lo relativo a nuestros predecesores que marcaron realmente lo que ahora es el porvenir de un derecho penal más democrático y más liberal, y también un derecho procesal penal que aspira a tener un verdadero acceso a la justicia de los mexicanos y las mexicanas. Estamos en la parte final de esta mesa y les suplicaría que quienes deseen hacer algunas preguntas, hagan preguntas breves y concisas para que al terminar la exposición de la doctora Olga Islas de González Mariscal puedan responder a las preguntas que ustedes tengan hacia los ponentes. Entonces, es un honor ahora presentar a nuestra querida doctora Olga Islas de González Mariscal. Es un ejemplo de las abogadas mexicanas, porque ha sabido construir a través del intercambio de ideas y también saberes y experiencias, ha sabido construir toda una carrera que ha impulsado a muchísimas abogadas aquí en nuestro país. Y bueno, la síntesis curricular que les voy a mencionar es ejemplo de que la doctora Olga Islas de González Mariscal es una de las grandes mujeres mexicanas abogadas que se distinguen todavía aquí en la UNAM por esa constancia en la investigación, la docencia y la divulgación de los estudios jurídicos. Nuestra doctora realizó estudios de especialidad en Derecho Penal y tiene doctorado en Derecho Penal por la División de Estudios Superiores de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora de Derecho Penal y miembro del Comité Tutorial en la misma División de Estudios de Posgrado, investigadora en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y es autora de varios libros y de numerosos artículos y trabajos sobre diversas áreas de las ciencias penales publicados en revistas especializadas.
Fue presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales durante 8 años. Actualmente es primera vicepresidenta. Ha recibido varias distinciones, entre ellas el doctorado honoris causa en el INACIPE, el reconocimiento al mérito universitario de la UNAM por 45 años de trabajo académico, el reconocimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por 10 años de labor, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz como destacada universitaria académica, y también libro homenaje por su trayectoria profesional y docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM. El premio Victoria Kent, otorgado por la Sociedad Internacional de Defensa Social, la placa con el nombre doctora Olga Islas de González Mariscal, para denominar el aula de juicios orales en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República. Doctora, tiene el uso de la palabra. En principio, darle las gracias por su presentación tan afectuosa y procedo rápidamente a empezar con mi tema. El tema de la unificación de la legislación penal en México ha transitado un largo camino que no se puede soslayar. Por tanto, aunque sea brevemente, me referiré a él. Pero empezaré por señalar que en la actualidad en México tienen vigencia 33 códigos penales, es decir, 31 códigos estatales, el del Distrito Federal y el federal. A ellos se puede agregar el concerniente a la justicia militar. Esta diversidad de códigos penales ha dado margen al caos legislativo que padecemos, mismo que ha propiciado la impunidad y la injusticia. Es importante dejar constancia de que los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y la Academia como institución, desde hace más de 75 años, han venido manifestando públicamente su posición responsable, racional y realista a favor de la unidad legislativa penal. De ello da cuenta la doctora Elisa Speckman en un acucioso trabajo en el que de manera muy puntual recoge en un número especial de Criminalia las ideas más importantes vertidas en estudios realizados durante todos esos años. La historia documenta, en consideración a las primeras ideas emitidas a este respecto por los fundadores de la Academia y a la vez redactores del Código Penal de 1931, que en el plan sexenal del presidente Lázaro Cárdenas se acordó trabajar sobre la unidad legislativa penal. Con ese motivo, en 1936 se llevó a cabo la Convención Nacional para la Unificación de la Legislación Penal y la lucha contra la delincuencia. En ese evento, los reconocidos penalistas, redactores del Código Penal, José Ángel Cenicero, Alfonso Tejas Abre, Luis Garrido, Raúl Carrancay Trujillo y Francisco González de la Vega, presentaron un enjundioso trabajo sobre el tema. En su proyecto unitario proponían tener como base el Código Penal de 1931. De ahí en adelante, la idea de la unificación fue persistente. En 1940, don Raúl Carrancay Trujillo, destacado impulsor de esta propuesta, en un ciclo de conferencias sobre derecho penal organizado en la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó una magnífica y muy documentada conferencia sobre la unificación de la legislación penal mexicana. En ella abordó con inteligencia todos los aspectos importantes sobre la materia. Hizo referencia precisa de las leyes que nos rigieron durante la colonia, del panorama existente en los primeros años de la independencia, de los problemas políticos que se suscitaron hasta llegar a la adopción del federalismo. Asimismo, reseñó la forma como fue
apareciendo la multiplicidad de códigos penales y resaltó los inconvenientes alojados en esa multiplicidad. Como estos actos públicos vinieron otros varios. En 1963, hace justamente 52 años, en el segundo Congreso de Procuradores de Justicia de toda la República, organizado por el Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, don Fernando Román Lugo, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y partidario de la tesis unitaria, programó como tema para debatir precisamente la unificación de la legislación penal, tanto sustantiva como adjetiva. Más recientemente, en noviembre del 2004, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en coordinación con el Instituto Max Planck de Derecho Penal, la Fundación Konrad Adenauer y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, organizó un congreso internacional que tuvo como finalidad posibilitar la unificación de la legislación penal en México. En la presentación por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales se puntualizó: el vasto marco dificulta la coordinación interinstitucional entre las autoridades responsables de procurar justicia, motiva criterios de interpretación judicial contradictorios, posibilita que conductas idénticas sean tipificadas en forma diversa, permite criterios de punibilidad que establecen mínimos y máximos divergentes para un mismo tipo penal en distintas entidades federativas, y en suma contribuye a la impunidad. Una vez registrados estos significativos eventos, por el corto tiempo que veo que ya está pasando, no me referiré a cuestiones históricas relativas a los problemas y a la situación por la que México, desde la Constitución de 1824, como rechazo al centralismo, se constituyó en un Estado federal. Sin embargo, sí es necesario resaltar que con ese fundamento empezaron a surgir los diversos códigos de los estados. El primero, el de Veracruz, de 1835, el segundo del mismo estado en 1869 y en 1871 se expidió el primer Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia del fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Y de allí en adelante vinieron apareciendo todos los demás códigos penales. Sin embargo, en aquellos años, la multiplicidad de ordenamientos no generó mucha discordancia entre ellos, pues en su mayoría siguieron las pautas del Código Federal. Ahora, como se advierte, la situación es muy distinta. La uniformidad se fue perdiendo en razón de que cada ordenamiento penal ha tomado su propia ruta. Cabe subrayar en este momento que el tema de la unificación ha sido sobradamente tratado. Los penalistas han abordado todo a este respecto. Han pormenorizado las razones por las que es necesaria la existencia de un código penal único. Se han referido a los trabajos iniciados en Chile desde 1963 con el fin de armonizar la legislación penal en Latinoamérica mediante la elaboración de un código penal tipo. Asimismo, han aludido incluso a los esfuerzos que la Unión Europea ha llevado a cabo para estructurar un modelo que armonice los ordenamientos penales para todos los países que lo integran. También han apuntado soluciones sobre cómo emprender esta unificación en México. Ante esta situación, ahora solo puntualizaré algunas de las razones que muestran la necesidad de un código penal único. Si entendemos que el derecho penal
tiene como finalidad la protección de aquellos bienes jurídicos que por su jerarquía se estiman indispensables para hacer viable la vida en sociedad y el desarrollo integral y democrático de la propia sociedad, es absurdo que en un mismo país se considere que esos bienes varían de valor de una entidad federativa a otra, es decir, se protejan en forma diferente en cada estado de la federación. Carrancá afirmaba que lo penal pertenece al orden público y esto no puede ser vario en un mismo país y en una misma sociedad humana. Por otra parte, el Código Penal Único, se ha dicho reiteradamente, permitirá contar con un instrumento de certeza a la justicia y que posibilite la estructuración de una política criminal coherente, científica, que responda a las necesidades de nuestro país. La dispersión y desarticulación de las normas penales determina que se dé trato desigual a personas que realizan conductas delictivas de la misma clase, con lo cual se violan los principios de igualdad y de certeza jurídica. Específicamente en cuanto a las penas y particularmente en lo tocante a la pena de prisión, el problema es grave por la disparidad de las punibilidades de un estado a otro. El incremento de las penas ha llegado a extremos irracionales, rompiendo con el principio de proporcionalidad. Así tenemos que solo en 2 estados el máximo de la punibilidad es de 40 años, en 5 estados es de 50, en 3 es de 60, en 7 es de 70, en 1 es de 80, en otro es de 105, en uno más es de 110 y en Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Veracruz la pena de prisión se vuelve vitalicia. Por otro lado, se han incorporado coyunturalmente tipos penales en unas legislaciones y en otras no. El desorden legislativo en cuanto a la tipificación de conductas es grave y hasta irracional. En la mayoría de los códigos no se sigue la directriz de ordenar los tipos penales en atención a la jerarquización de los bienes jurídicos. Asimismo, no debe olvidarse que la delincuencia organizada es transnacional y que con esta multiplicidad de normas penales desordenadas y en ocasiones contradictorias y desfasadas de la normatividad internacional, es imposible garantizar la seguridad y la justicia y, como lo ha afirmado Ricardo Franco Guzmán, de seguir manteniendo el sistema actual, los únicos beneficiarios serán los delincuentes, especialmente los que integran la delincuencia organizada. Ahora bien, debe señalarse que paralelamente a estos razonamientos se han manifestado reiteradamente que uno de los escollos, aparentemente el más fuerte respecto de la unidad legislativa penal, es el relativo al sistema federal adoptado por México. A este respecto, el doctor García Ramírez ha manifestado con mucho acierto que la dispersión de facultades legislativas en el ámbito penal no es inherente a la organización político-jurídica que supone un régimen federal. Y agrega que no existe un modelo federal rígido como patrón universal al que deban acomodarse todas las concreciones nacionales, ya que es obvio que cada federación puede y debe adoptar fórmulas propias sobre su estructura y su redesarrollo histórico según su conveniencia y al amparo de sus propias circunstancias. Se han planteado como ejemplo de países organizados políticamente como federación y que cuentan con un código penal único, entre otros Alemania, Suiza, España, Brasil, Venezuela y Argentina. Aquí es oportuno tener presente que en México, no obstante estar constituido políticamente como federación,
tiene vigente un único ordenamiento en materia mercantil y en materia laboral. Pasaré ahora a los acontecimientos más recientes. A últimas fechas, la pretensión persistente de implementar la unificación de la legislación penal mexicana al fin vio una luz en el camino. Se dio la voluntad política del Ejecutivo Federal de instituirla. El 1 de diciembre de 2012, el presidente de la República, en su primer discurso, manifestó que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que permitiera contar con un solo Código Penal y otro de procedimientos penales únicos y de aplicación nacional. De manera inmediata, en el Pacto por México, suscrito por todos los partidos políticos en 2013, se recogió la idea del presidente en los acuerdos para la seguridad y la justicia, y en el subrubro 3.4 se estatuyó expresamente el compromiso de implantar en todo el país un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales únicos. Este pronunciamiento tuvo una gran acogida, no solo por los especialistas en la materia penal, sino por todos aquellos sectores sociales preocupados por la justicia penal y la seguridad pública. La Academia Mexicana de Ciencias Penales, con gran entusiasmo, manifestó públicamente a favor de ese importante compromiso. Sobre este particular se presentaron 3 iniciativas con proyecto de decreto. Una, el 14 de febrero de 2013, otra el 9 de abril y una tercera el 24 de abril del mismo año. En tales iniciativas se manifestó resistencia y hasta oposición a la unidad penal sustantiva. Se adujo en diferentes formas, pero con el mismo fondo, que la descripción de los tipos penales y las punibilidades correspondientes incumbe al legislador local, en virtud de las variadas necesidades sociales de cada entidad federativa y de la diversa incidencia delictiva. Se aludió también al mosaico plural de costumbres y tradiciones. Todo esto sin considerar que ante aspectos específicos, como por ejemplo el abigeato, el legislador, al disponer la punibilidad, puede establecer un amplio intervalo entre mínimos y máximos respectivos para que el juzgador determine la sanción justa y proporcional. Por otra parte, en la última iniciativa se propuso expedir una ley penal general que establezca las bases a las que deba sujetarse la legislación penal que expidan la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, dejándose a salvo la facultad de cada cual para establecer o excluir los tipos penales. Dicha propuesta, en el dictamen final del Senado, se descartó. Después del estudio y debate correspondiente de las iniciativas, la Cámara de Senadores, al aprobar la reforma constitucional al artículo 73 en la fracción 21ª, inciso C, lamentablemente solo facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, que regirán en el orden federal y en el fuero común. Y dejó fuera al Código Penal único para toda la República. Así aprobada la reforma por el Senado, se turnó la minuta a la Cámara de Diputados. Todavía en ese momento, la Academia Mexicana de Ciencias Penales hizo su último intento para que se reconsiderara la reforma y se incluyera el Código Penal. Desafortunadamente, no se tuvo éxito.
El proceso legislativo siguió su curso y culminó con la aprobación de la reforma por parte de las legislaturas de los estados, y el 8 de octubre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del inciso C a la fracción 21ª del artículo 73 constitucional. En tal virtud, continúan vigentes los 33 códigos penales y, por tanto, la dispersión normativa en materia penal sustantiva. Ante esta situación, una vez que ya se había reformado el artículo 73, procedía a abocarse a la elaboración del Código Penal único. A tal efecto, se presentaron 3 iniciativas con proyecto de decreto. Las 3 iniciativas se turnaron para su estudio a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República, y con base en ellas se elaboró el anteproyecto final. La Cámara de Senadores recibió el anteproyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos segunda, por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales el 17 de octubre de 2013 y lo aprobó muy rápidamente, el 5 de diciembre del mismo año, después de lo cual lo turnó a la Cámara de Diputados. Esta Cámara, en su carácter de revisora, aprobó el anteproyecto el 5 de febrero de 2014 y finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014. Su expedición fue muy aplaudida y generó grandes esperanzas. Al fin se habían superado los paradigmas muy arraigados sobre la imposibilidad de unificar la legislación penal, aunque fuera solo en el ámbito procedimental. Esta unificación, que terminaba con la dispersión normativa en materia procedimental, constituyó un hecho histórico para México. Sin embargo, de inmediato comenzaron a manifestarse múltiples críticas muy bien fundamentadas. Se ha cuestionado muy sobradamente la preocupación de la economía procesal en vez de atender a la verdadera justicia penal. También se han considerado como negativos los grandes mecanismos alternativos de solución que no dan margen a llegar al tan aplaudido procedimiento penal acusatorio. Como consecuencia de las críticas propositivas de los especialistas, particularmente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, sobrevino un periodo para modificar algunas cuestiones antes de su entrada en vigor. Finalmente, este Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo con el artículo 2 transitorio, entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emite el Congreso de la Unión, previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. Como reflexión final, quiero subrayar que la justicia penal requiere de transformaciones profundas. El proceso de internacionalización ha generado la necesidad de diversos y de vínculos interestatales que obviamente repercuten en la estructuración de la política criminal que requerimos. Se viven serios y complejos problemas, tales como la delincuencia organizada y transnacional, la crisis del sistema de justicia penal, la impunidad, la corrupción, la inseguridad, la violencia individual, de grupo y estructural que no han alcanzado solución. Reflexionemos al menos sobre lo que es viable y que a los académicos nos corresponde: continuar trabajando en la formulación de una nueva y moderna legislación penal unificada que constituya un integral sistema de justicia penal y no un único
segmento de este sistema. Muchas gracias. Gracias, doctora Olga Islas de González Mariscal, por su excelente exposición. Vamos a pasar brevemente a dar respuesta a un par de preguntas y tomaremos un intermedio de 10 minutos exactamente para poder comenzar con la segunda mesa. Entonces, le concedemos el uso de la palabra a la doctora Speckman para la respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Bueno, agradezco la pregunta de Gabriel Flores. Me pregunta si serán posibles o imposibles pensar en una justicia penal por jurado popular y por qué. Bueno, voy a exponer de forma muy breve los argumentos que en 200 años, porque son además argumentos bastante persistentes, se han presentado en contra y a favor, y espero con esto contestar su pregunta. A favor del jurado popular se ha dicho que el jurado es la representación máxima de la soberanía del pueblo, que podría expresarse no solamente a través de la legislación, sino también a través de las decisiones judiciales. Se habla incluso de la máxima representación porque se dice que en los otros poderes el pueblo participa exclusivamente a partir de representantes, mientras que la justicia popular le da la oportunidad de hacerlo directamente. Se dice también que es el medio con que se pueden defender con mayor empeño las garantías, o que los ciudadanos son quienes pueden estar en mejor posibilidad de frenar abusos de autoridad. Se ha hablado también de los beneficios para la igualdad jurídica o del juicio de pares, y también se habló mucho o se dijo que los veredictos expresaban realmente el sentir general o la conciencia social. Estos son los argumentos a favor. En contra, se ha hablado de la falta de preparación de la población y la simpatía que la población tiene con los delincuentes o había tenido con los delincuentes, y un alto índice de absoluciones, impresión que se reforzó en la década de 1920, sobre todo en el caso de una serie de mujeres autoviudas, mujeres que habían matado a sus esposos o a sus amantes y que fueron absueltas por el jurado popular. Bueno, se habló también de la necesidad de que aún los jueces de hecho, es decir, los jurados que solamente apreciaban cómo habían ocurrido los hechos, contaran con preparación. Este fue el argumento que quizá más pesó en la supresión en 1929, porque obedecía, como dije antes, a esta demanda de la escuela positivista. Y finalmente se habló o se dijo que los miembros del jurado o en los veredictos pesaban mucho la apariencia o la actitud de los procesados, así como prejuicios, simpatías, temores, expectativas, esperanzas y sobre todo la habilidad de los litigantes, y que por ello los miembros del jurado no tomaban su veredicto basándose exclusivamente en las pruebas presentadas, sino en todos estos factores, y que por lo tanto los jueces debían aplicar una ley que no se aplicaba exactamente al hecho juzgado, rompiendo con ello, violando con ello la exigencia de legalidad. Bueno, espero haber contestado la pregunta. Gracias. Le damos gracias a la doctora, y el doctor Sergio García Ramírez tiene la palabra. Muchas gracias. Se me pregunta cuáles son los signos de autoritarismo en la reforma penal de 2008. Trataré de dar una respuesta muy concisa, mencionando dos botones de muestra. Por una parte, lo que muchas personas han llamado la flexibilidad o flexibilización en el ejercicio de la acción penal, en contraste con el mayor rigor que la ley al menos requería para el ejercicio de la acción penal en los sistemas precedentes. Cuando hablamos en general de flexibilidad o flexibilización de ciertas cosas en materia jurídica, alguien pierde derechos. La flexibilización del derecho obrero es pérdida de derechos para el trabajador. La flexibilización del derecho agrario es pérdida de derechos para el campesino. La flexibilización en el ejercicio de la acción penal es pérdida de derechos, no diré que para el imputado, sino para el ciudadano que puede llegar a ser imputado. Bajo el sistema anterior, el Ministerio Público estaba sometido a una serie de exigencias probatorias muy estrictas, que también ceñían
la actividad del juez que iba a dictar una orden de aprehensión o un auto de formal prisión, llamado ahora de vinculación a proceso. Estas exigencias probatorias, tanto por lo que toca a lo que hay que probar como a cómo se debe probar, han menguado, han amainado en 2008 para darle mayor flexibilidad al ejercicio de la acción penal y a los pronunciamientos judiciales, bajo el argumento de que será el juez que conozca y sentencie quien desfaga el entuerto, si es que se comete, perpetrado por el Ministerio Público. Esto me parece sumamente preocupante y sumamente peligroso, porque puede mediar mucho tiempo y ocurrir muchas cosas entre el tiempo en que se lleva adelante una investigación y el tiempo en el que se pronuncia una sentencia. No se nos olvide que la actuación del Ministerio Público implica invasión, injerencia, penetración en el ámbito de libertades del individuo, y esto debe hacerse con exquisito cuidado. Yo recuerdo alguna de las exposiciones de motivos de la reforma de 2008, hubo varias propuestas de reforma. Una de las exposiciones de motivos hablaba de desterrar falsos garantismos. Enhorabuena que se destierren figuras garantizadoras que realmente no lo son, pero el destierro de falsos garantismos y la reducción explícita de estándares probatorios pone en riesgo la administración de justicia y la libertad de los ciudadanos. Y esto de la reducción de estándares probatorios no es una expresión mía, es una expresión recogida expresamente en los instrumentos preparatorios de la reforma. Otra muestra, a mi modo de ver, muy clara del autoritarismo que creo yo se incorporó en la reforma de 2008 es la partición, la división, la escisión del sistema de enjuiciamiento penal. Hasta 2008 habíamos tenido en la Constitución y por lo tanto en los ordenamientos que la seguían, habíamos tenido un solo sistema de justicia penal. No varios, sino uno solo en materia ordinaria. Dejo de lado, por supuesto, los enjuiciamientos relacionados con menores o con militares. El enjuiciamiento ordinario era uno solo. A partir de la reforma de 2008 se escindió esta unidad y se generó un sistema de garantías amplias, de garantías que pudieran parecer o no suficientes para el común de los casos, y un sistema de garantías moderadas, recortadas o reducidas para cierto tipo de casos, para ciertas categorías de casos, entre ellas las que tienen que ver con delincuencia organizada y otros casos, dice la Constitución, en que sea conveniente aplicar el mismo tratamiento diferenciado, que se relaciona no solamente con aspectos sustantivos, que no estamos examinando ahora, sino con aspectos adjetivos y con aspectos de cautela, de custodia y de ejecución de penas. Esto es lo que yo me atrevo a suponer una mancha de autoritarismo en una reforma que en términos generales se propuso lograr avances en favor del liberalismo, de la democracia en el ámbito de lo penal, porque fue una reforma de compromiso, fue una reforma de composición, fue una transacción. Recuerden ustedes que había diversas corrientes, una de ellas proveniente del Ejecutivo, muy severa, muy dura, y otra proveniente de otras fuentes, menos dura, menos severa. Y al chocar entre sí estas dos corrientes, con el propósito de llevar adelante la reforma, se hicieron concesiones y se llegó a una suerte de transacción que nos dio un sistema procesal penal parcialmente liberal y democrático, y en esto hay que aplaudir y celebrar, pero también parcialmente autoritario. He mencionado dos aspectos que me parece que son suficientemente elocuentes, pero seguramente habría muchos más. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, procedemos a entregarle los reconocimientos y nos retiramos. Vamos a entregar el reconocimiento a la doctora Elizabeth Penguan Guerra. Muchas gracias por su participación. Al doctor Sergio García Ramírez y a la doctora Olga Isla de González Mariscal. Gracias.